Un mes fui invitado a un seminario o a una cumbre de pastores en Australia. Y estaba muy emocionado porque, aunque he hablado en muchas iglesias, por fin tenía la oportunidad de hablarle a los pastores. Y yo quería esta oportunidad porque desde un viaje que tuvimos en el año 2001, Dios puso en mí una carga por esa nación. Una nación que era cristiana, pero que hoy es una nación secular. Y yo creo que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia lo que esa nación necesita. Y por eso estábamos en el aeropuerto para abordar el vuelo que salía a las 12:50 del mediodía, y nos daba 4 horas para la conexión en Los Ángeles. Tiempo más que suficiente. Pero cuando estábamos a punto de subir al avión, nos dijeron: hay una falla, necesitamos que esperen 1 hora. Así que fuimos a esperar 1 hora y luego nos dijeron otra hora. Finalmente pasaron 5 horas y llegamos a Los Ángeles 1 hora después de que el otro vuelo ya había partido. Y entonces me hice esta pregunta: ¿sería el enemigo el que impidió que nosotros llegáramos a predicar? ¿O sería que fue Dios quien permitió esto porque esos pastores todavía no están preparados para recibir lo que Dios nos ha dado? Y esto lo digo porque a mí también me pasó lo mismo. Hace más de 20 años, cuando queríamos hacer la transición entre una iglesia tradicional a una iglesia celular, estábamos en un evento organizado por una iglesia a la cual Dios le había dado una gracia o una unción especial. Y esa unción nosotros la necesitábamos. Pero la primera vez que fuimos no estábamos preparados, porque en mí había fortalezas mentales. Yo no tenía un corazón enseñable. Y por eso fue necesario que yo atravesara por un desierto de más de 1 año, en donde yo fui confrontado. Porque si nosotros queremos entrar a la tierra prometida, primero tenemos que pasar por el desierto y ser liberados de nuestras fortalezas mentales, ser liberados del espíritu de Egipto. Eso fue lo que le pasó a la nación de Israel. El Señor les dijo en Deuteronomio 8:2: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, en donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. En otra traducción dice para saber lo que había en tu corazón. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Y ya cuando había pasado 1 año, quise llevar al mismo evento a un pastor de Dallas y a una pareja de jóvenes que en ese momento dirigía a nuestros jóvenes en nuestra iglesia. Y fuimos a ese congreso y fue una mañana espectacular. En todas las predicaciones Dios me habló, y no solo eso, sino que me dio una revelación, un sueño que hasta el día de hoy recuerdo. Y por eso yo estaba ansioso por el break de la hora del almuerzo, para compartir con los otros lo que Dios estaba haciendo conmigo. Y cuando nos sentamos a almorzar, todos ellos empezaron a criticar. Pero qué impuntualidad, ay, pero esa forma de predicar, ay, esa música. Y yo estaba sorprendido. ¿Por qué? Porque yo había estado en el cielo. Dios me había hablado, pero ellos no recibieron nada. Y en ese momento el Señor me habló y me dijo: la diferencia entre ellos y tú es que llevo más de 1 año tratando con tu corazón para que pudieras recibir.
Y hasta ahora empiezo ese trabajo con ellos. Tristemente, algo similar le pasó a muchos pastores. Fueron a ese evento. Recuerdo pastores que en ese momento eran iguales a mí, pero no dispusieron su corazón. Se cerraron. No permitieron que el Señor los confrontara. Y perdieron lo que Dios tenía para ellos. Perdieron la bendición. Por eso en esta mañana quiero hablar acerca de los pecados ocultos que hay en todos nosotros, que nos impiden recibir la bendición, la unción o la revelación que Dios tiene para nosotros. En el Salmo 19:12, David dijo: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Y luego le pide al Señor: límpiame de esas faltas ocultas. Líbrame de mis pecados ocultos. Otra traducción dice: revélame esos pecados de los cuales yo no soy consciente. Pues algo similar me volvió a pasar cuando Dios comenzó a abrir mi corazón hacia el mensaje de la gracia. Al comienzo me opuse totalmente porque tristemente algunos están predicando algo que no está en la Biblia. Pero otra razón fue porque yo había sido formado creyendo que cada vez que pecaba, si yo no confesaba mi pecado, ponía en riesgo mi salvación. Pero el Señor me dijo: deja tu religiosidad y aprende. Así que dispuse mi corazón y empecé a aprender. Y en ese momento Dios me dio una revelación de su gracia impresionante. Porque aunque yo sabía que somos salvos, como dice la Biblia, solo por gracia, el enemigo ha sido muy astuto con muchos cristianos y ha puesto una fortaleza mental en algún lugar y nos lleva a creer que somos salvos por gracia más obras. Y eso no es bíblico. La Biblia dice que somos salvos por gracia para producir obras. Pero no somos salvos por gracia más obras. Y Dios comenzó a transformarme. Y me ha dado una revelación de su gracia que me ha sanado y me ha liberado. Y como cantamos, es la lluvia de su gracia la que me da libertad. Ahora, una pregunta siempre nos hacemos y es la siguiente: ¿por qué Dios permite que el creyente sea zarandeado por el diablo? Y esta pregunta surge de lo que le pasó a Pedro. En Lucas 22:31 el Señor le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Dios permitió que Satanás zarandeara tanto a Pedro como a los otros discípulos para que ellos fueran conscientes de sus pecados ocultos. Porque ellos, al igual que nosotros, se creían muy buenos. Y cuando eso nos pasa a nosotros, Dios tiene que llevarnos al desierto o permitir que el diablo nos zarandee. Pero Dios lo hace para que nosotros seamos libres al reconocer nuestro pecado. Porque cuando reconocemos nuestros pecados nos damos cuenta de la verdad. Y Jesús dijo: conocerán la verdad, conocerán la verdadera condición de su corazón. Y ese conocimiento les dará libertad.
Ahora, la Biblia dice en Jeremías, capítulo 17, versículo 9, que el corazón del ser humano es lo más engañoso que hay. Y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Nuestro corazón es tan engañoso que nos ha engañado a nosotros mismos. Pero Jesús dijo: yo que conozco tu corazón, te voy a revelar la verdad. Y conocerás esa verdad, y esa verdad te hará libre. En el Padre Nuestro, el Señor nos enseñó a hacer la siguiente oración: no nos dejes caer en tentación, o no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso no significa que Dios es el que nos tienta, porque eso no es así. En esa oración lo que le estamos pidiendo a Dios es que no tengamos que pasar la vergüenza que tuvo Pedro de ser humillados delante de todos en el patio de Caifás, sino que más bien nosotros seamos confrontados en el secreto del huerto de Getsemaní. Jesús les dio a Pedro la oportunidad de ser libre de ese orgullo que había en él, de reconocer que él también era un ser humano, que él también podía embarrarla, que él también podría negar a Jesús. Pero Pedro, en lugar de trabajar con esos pecados ocultos, mientras estuvieron en Getsemaní, la Biblia dice que se quedó dormido. Por eso Lucas 22:46 Jesús le dijo: oren para que no cedan ante la tentación. ¿Sabían ustedes que el huerto de Getsemaní estaba ubicado en el monte de los olivos? Lo cual significa que era un monte lleno de olivos. Y el olivo produce el mejor de los aceites, el aceite del olivo. Pero para nosotros obtener ese aceite necesitamos tomar los olivos y presionarlos. Y eso es lo que el Señor nos hace en Getsemaní. Nos presiona en primer lugar para sacar ese pecado oculto que impide la unción. Y una vez seamos libres de ese pecado oculto, viene la unción o la revelación. Como dije antes, Dios no nos tienta. La Biblia lo dice en Santiago 1:13. Pero Él sí nos prueba. Eso quiere decir que Él permite que el diablo en algunas ocasiones nos pase por la prueba, nos zarandeje. Y en Romanos capítulo 16, versículo 10 nos habla de un discípulo llamado Apeles. Y dice allí que Apeles fue probado y aprobado. Entonces nosotros somos probados y Dios espera que seamos aprobados. Pero tristemente algunos son descalificados en el tiempo de la prueba. Pues en mi desierto yo fui consciente de pecados ocultos que había en mí, como por ejemplo mi espíritu religioso y fariseo. Porque en el caso mío también hubo impuntualidad. 2 horas se demoraron para iniciar esa reunión. Y mientras mi esposa y yo esperábamos, yo con mis brazos cruzados comencé a juzgar y a criticar en mi corazón, porque soy tan fariseo que no soy capaz de hacerlo con la boca. Y Dios me lo reveló. Pero también Dios me mostró que yo no tenía un espíritu enseñable.
Yo no estaba dispuesto a aprender de otros, y ese es uno de nuestros grandes problemas. Y en mi caso, yo no estaba dispuesto a aprender de personas que tenían menos pedigrí que yo. Es decir, tenían menos linaje cristiano, porque yo tenía un legado. Yo no estaba dispuesto a aprender de personas que llevaban menos tiempo en los caminos del Señor. Yo no estaba dispuesto a aprender de personas que eran menores que yo. Pero las personas que Dios usó en mi vida tenían todas esas características. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Yo tampoco creía que lo que Dios tenía para nosotros como iglesia estaba en Colombia. Yo era como Natanael cuando le hablaron acerca de Jesús. Él dijo lo siguiente: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y eso mismo piensan muchos hoy acerca de Colombia. ¿De Colombia? ¿Acaso esa nación de narcos tiene algo que enseñarnos a nosotros? Pues sí. Y en nuestro caso personal, Dios tuvo que traer un gran hombre de Dios para dar una profecía. Y recuerdo que esta palabra fue dada en un coliseo. Y yo creo que nadie la entendió excepto mi esposa y yo. Porque el Señor nos dijo: lo que ustedes están buscando en otras naciones, lo tengo aquí en Colombia. Yo también fui confrontado con mi falsa humildad, que yo lo veía como un atributo, pero no lo era. Porque la falsa humildad es simplemente el orgullo que esconde nuestra timidez y nuestros complejos. También fui confrontado a mis fortalezas mentales. No puedo, no sé hablar, no soy capaz, usa a otros. Fui confrontado también a un espíritu de violencia que tenía en mí, que aunque lo tenía muy domado, si yo no hubiera reconocido eso, quién sabe dónde estaría hoy. Porque muchos pastores han perdido sus iglesias y sus ministerios por este espíritu de violencia. Pero en mi caso personal, Dios usó a mi esposa para sacar lo peor que había en mí. Pues no solo a mi esposa, sino que usó y a veces sigue usando a los policías. Esos que me detienen sin razón alguna, porque yo tengo la idea de que si me van a detener es porque debe haber una razón. O sea, una foto que diga "se busca". Pero cuando lo detienen a uno para ver si falta algo, si el extintor no sirve o algo así, me da una piedra. Pero ese es el espíritu de violencia que Dios ha ido confrontando. Y he trabajado con el Espíritu Santo en esas áreas.